Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la FIL Guadalajara, esta gran fiesta de las letras, que por fin estamos 100% presencial con algunas transmisiones en vivo, pero además estamos viviendo pues esto que es la 36ª, como digo, edición, pero también el renacer y que decían, bueno, regresamos y regresamos, pero al 300%. Y es por esto que vamos a hablar con este gran pensador, escritor Pablo Bullosa y también esta gran ilustradora Cecilia Rebora, a propósito de este texto ilustrado que lleva por nombre Adivinario. Así que sin más preámbulos, vamos a platicar con ellos. ¿Cómo están, Ceci y Pablo? Aquí está el Adivinario, ya lo vi, ya lo vi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, oigan, feliz de platicar con ustedes. Tuve la suerte de estar por allá el fin de semana en Guadalajara. ¿Y qué cosas está viviendo? ¿No sintieron como que nos triplicamos en Sí, todos los sentidos? y en ánimo también. Yo veo a todo el mundo muy feliz de Oigan, yo regresar. vi más autores, más agentes, más empresas, bueno, los stands, tanto el área nacional como internacional, yo dije como Gremlins, ¿no? Así, ¡puf!, se expandieron por toda la feria. Y también el ánimo, es decir, lo que bien dices, vi muchos niños cuando se les permitió entrar y también lectores, y me encantó ver esos salones repletos de gente viendo a sus autores, viendo cómo podían interactuar, también la gente interactuando y recomendándose libros en los stands. Yo fui de las que hizo fila para comprar, no voy a mencionar varios stands, pero cuando decían, no, pues a ver si llega la gente, desde el sábado llegamos a comprar, desde el sábado, o sea, no había forma de no hacerlo. Sí. Así que vamos a platicar con ustedes y me gustaría, en primera instancia, que, sobre todo para nuestra comunidad universitaria, nos platicaran un poco qué han hecho ustedes y después adentrarnos a esto que es el adivinario. Vamos a platicar si les parece. Cuéntanos, ¿cuál es el orden? Ceci, Pablo, venga. A ver, bueno, yo tengo aproximadamente como 22 años ilustrando libros de forma profesional. Tengo alrededor de 50 libros publicados. Y aparte soy maestra de artes visuales en una escuela. Así que estoy todo el día rodeado de niños. Y yo soy escritor desde hace muchos años. Hago un programa que se llama La Dichosa Palabra. He publicado algunos libros de ensayo, de no ficción, de poemas, y ahora junto con Cecilia pues tuve la suerte de que pudiera colaborar yo con ella para hacer este adivinario publicado por Alfaguara Infantil, y pues que es un objeto muy bonito, cuya lectura recomiendo ampliamente. Y que además justo es un libro diferente, es un libro ilustrado, que va de la A a la Z, llevándonos con ciertas adivinanzas, pero haciendo un juego de lenguaje magistral. Vamos entonces a platicar. ¿Por qué es importante hoy? Regresar cuando me dicen, bueno, los chicos si leen o no, ese ya no es discusión, sino más bien, ¿por qué hoy empezar a jugar y hacer un uso pues mucho más estético del lenguaje? ¿Cómo podemos ir combinando y que rima? Porque se vuelve divertido y creo que eso es lo que tiene este texto. Irnos adentrando con cada letra, pero nos va hablando esta adivinanza y aparte como que va detonando. Pues, ¿qué será? De pronto piensas que es un animal, de pronto piensas que es un objeto y no necesariamente. Entonces, cuéntenos un poco de esa fórmula, porque además las ilustraciones te pueden dar pistas, pero luego más bien te pueden distraer. No sé si Lo voy a quieres dejar Pablo. a Pablo, que él fue el autor de... Venga, Pablo. Bueno, efectivamente, mi primera intención pues fue divertirme. Yo me divertí mucho escribiendo estas adivinanzas, fue divertir a mis sobrinos nietos. Y si ya lo piensas un poquito, pues también hay un aspecto educativo en recuperar varias cosas que nos proporcionan las adivinanzas. En primer lugar, las adivinanzas son una fusión del acertijo o del enigma con el verso. Y ambas cosas son muy importantes para apreciar la lengua, para desarrollar nuestra inteligencia y para ampliar nuestras posibilidades en general. En todas las culturas y desde tiempos ancestrales, o en muchas culturas y desde tiempos muy antiguos, encontramos acertijos. Hay una tableta mesopotámica con un acertijo, hay acertijos en las tragedias griegas, en
en los cuentos, en las óperas, en Turandot hay un famoso acertijo, y a todos nos gustan estos como retos de la inteligencia, a veces hasta nos los imponemos, por eso leemos novelas negras y hacemos crucigramas, y nos imponemos retos a nuestra inteligencia, porque la sensación de resolverlos, la sensación de interpretar correctamente las pistas que nos ofrece la realidad, pues es muy grata, muy satisfactoria. Y la adivinanza fusiona eso con el verso, que es, digamos, la música que tienen nuestras palabras y que lamentablemente, sobre todo en los últimos años, se ha perdido un poco. Antes de la irrupción enorme de los medios de comunicación masivos, la gente versificaba mucho, era muy importante el verso para recordar e incluso para vender, ¿no? Las campañas publicitarias se hacían en verso. Y ahora que es tan fácil pues poner una canción, escuchar música en cualquier parte, pues se ha perdido un poco esa, digamos, esta autogestión de la musicalidad que antes se hacía y que es importante para apreciar la riqueza de nuestra lengua. Y México sí vivimos una crisis importante en el manejo de nuestra lengua, como lo demuestran pues las pruebas PISA y cualquier evaluación educativa. Entonces es muy importante para apreciar nuestra lengua, para ayudarnos a hablar mejor, pues que recuperemos este aspecto sensorial, este aspecto sensual de la lengua. Y esto en el libro pues se complementa con otro aspecto también sensual muy importante, que es la ilustración. Entonces es un libro realmente para los sentidos, gracias a la Cecilia, ¿no? Justo antes de entrar a esta parte de la ilustración, mencionas dos cosas súper importantes. Una es como, de esta manera de acertijo, sembrar como la curiosidad, ¿no? El querer despertar esa pregunta y el querer también despertar, bueno, voy a pensar, voy a analizar qué es. Cuando tú vas elaborando cada adivinanza, cuando tú vas haciendo este juego de palabras, este juego de pistas, ¿cómo vas armándolo? Porque quiero entender que primero piensas en el objeto animal al que te vas a referir y después cuáles son estas descripciones o cuáles son esas características que pueden llegar a adivinar. Entonces, lo haces porque es muy corto. Aparte, ese es el reto, que todo es muy cortito y va siendo muy breve. Entonces, por eso digo, te puede despistar lejos de darte como esa luz o esa visión para llegar al resultado. ¿Cómo decidiste esas palabras y cómo armaste este caminito? Bueno, tienes razón, Giselle. Se comienza por la respuesta, se hace ingeniería inversa. Literal. Comienzas por el final. En primer lugar, porque, digamos, ya tenía yo el propósito de hacer una adivinanza para cada una de las letras del abecedario. Entonces, necesitaba un objeto cotidiano que empezara con esa letra. Esto es importante porque las adivinanzas desde siempre tratan sobre todo de objetos cotidianos, no de cosas abstractas digamos, tratan de palabras que manejamos o que pueden manejar los niños de manera más o menos cotidiana, que las oyen, que las conocen. Entonces comienzas por la palabra y después empiezas a inventar el verso. Ahora, en el caso de las adivinanzas, entre comillas, del adivinario, la pongo entre comillas porque realmente en la adivinanza tradicional la respuesta está afuera de los versos. Si decimos Tito, Tito, Capotito, sube al cielo y pega un grito, la respuesta a la adivinanza está afuera de los versos. Y en el caso del adivinario, lo que quise fue incluir la respuesta dentro del verso, precisamente para que la música, el ritmo, la sonoridad de las palabras fueran la pista más importante para resolver para resolver la adivinanza y completar el verso, ¿no? Entonces, ese juego de completar el verso es, digamos, lo que es novedoso en estas adivinanzas, entre comillas, porque, insisto, en la adivinanza tradicional la respuesta está afuera de los versos. Así es. Y después, pues, todo es pensarle, corregir, ver qué te genera
en realidad nadie sabe, si tomara muy literalmente tu pregunta es súper interesante, pero nadie sabe de dónde vienen nuestras ocurrencias. O sea, ¿por qué se nos ocurren las cosas? Claro, a veces hay cosas que yo te puedo decir que puede ser un gran amanecer, que te despertó algo y fue esa mirada a ese lugar y en algo inesperado. O puede ser que algo que estás trabaje y trabaje. Luego, lo más básico, que es lo que te gusta. Lo que te gusta, lo que consume, que son también de lo que nos alimentamos a diario, ¿no? pero a mí sí me llama la atención porque, como bien mencionas, hay muchos libros de adivinanzas, hay adivinanzas que son parte ya de esos recorridos en carretera con papás, con abuelos, que se vuelven así otra vez. Ya me sé la respuesta, pues vamos a otra vez. Entonces, son estas cosas que van a sacarte a lo mejor de lo común. Y lo que mencionas al final es que tener esta, pues digamos, terminación que tenga combinación, ¿no? Que rime, pues también lo hace todavía más complicado. O sea, no está fácil. Ahora, vamos con Ceci porque el trabajo de ilustración, pues es un trabajo que va en armonía con esta adivinanza. Pero creo que ahí, pues tú te diste permiso para decir si les doy la pista o no se las doy, o se las hago más fácil. Por ejemplo, Sí, ahorita que va a mostrar Pablo. Sí, bueno, fue complicado porque en principio yo tenía que ocultar, bueno, no dar la respuesta, pero tenía que estar. Entonces, a la hora de empezar a hacer los dibujos, me quebré la cabeza viendo cómo podía como disimular. Que estuviera, pero que hubiera muchos más elementos para que se perdiera y para hacer que el lector no lo tuviera como tan claro. O sea, que hubiera... Traté de a veces también muchas veces de usar palabras que empezaban con la misma letra. O sea, de meter, por ejemplo, en guante hay varias palabras que empezaban con la G. Entonces fue una especie como de juego también. Por ejemplo, la de guante. Ahí hay un gorro, hay un perro, hay muchas cosas. Sí, bueno, hay muchas, todos los elementos que podía como para que no fuera tan claro. Entonces era como esconder sin esconderla realmente. Mostrar y esconder al mismo tiempo. Exactamente. Sí, exacto. Pero darme más opciones implica que también cualquiera pudiera hacer la respuesta, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, cuando piensas también, esta también es súper bonita. Yo pienso también en el trabajo que hay de saber si nos vamos a solamente objetos o implicar a la naturaleza y demás, que eso también es otro reto, porque los niños, bueno, y pienso, porque soy mamá, en que los niños cuando ya les pones un dibujo y demás, ellos aparte le van adicionando cosas, hasta sonidos y demás. Entonces, en esto no sé si ustedes también lo planearon, ¿no? Que hubiese como esta musicalidad no solamente de cómo están las adivinanzas en versos, sino que también tuviera esta parte como, pues sí, musical, porque así hay hasta movimiento y todo este rollo en las ilustraciones. Sí, yo sí lo pienso mucho, pienso, en realidad no lo sabe muy bien el lector porque trato de esconderlo, pero generalmente para no aburrirme cuando ilustro, como que me creo yo mis propias historias. Entonces son juegos que igual a veces se descubren, a veces los lectores no lo descubren, pero juego, por ejemplo, en hay niños que medio se repiten. Entonces, luego hay también hay una ventana, la de un perro, que luego aparece como atrás, en otra de las ilustraciones. Entonces, trato como de ir inventándome pequeños como guiños para que el lector lo vaya descubriendo. Pero digamos que esto que tengan personajes relación. Escondidos el libro. Okay. Sí. Bueno, pero que también, qué bueno, porque ese es el juego que también tienen los libros ilustrados con los niños. O sea, que ellos incluso después puedan hacer historias con esto que ven ilustrado. Este está parecido. Claro. No, bueno. Ahora, pensemos también en, ustedes hoy están ya presentando este libro y demás. Finalmente están en Guadalajara que tiene un espacio, o sea, Phil Niños, que evidentemente hay un público ahí, pero pienso también en mamás, pienso también en otros. ¿Qué comentarios les ha merecido hoy el adivinario? O sea, ¿qué cosas les han dicho? Oye, me despertaste, oye, me gustó, oye, había leído ya estos libros, a lo mejor yo soy adulta, pero también me ha gustado. Sobre todo me gusta esto porque cuando haces una propuesta, como este caso de adivinario, pues vas a encontrar
inmensas respuestas de lectores chicos, grandes, medianos. Entonces sí me gustaría saber cómo lo han recibido su libro. A ver, yo creo primero que está bajo el sello infantil, pero yo creo que puede ser un libro para todo tipo de público. O sea, no tiene que ser para niños. Mi mamá tiene 87 años y lo disfruta muchísimo, y el otro día se los estaba leyendo a sus amigas, estaban todas viendo a ver quién descubría y quién no descubría. Entonces, yo creo que funciona muy bien. Trabajo con niños también se los he leído a ellos, a varios alumnos. Se la pasan bomba cuando están descubriendo. Entonces... Sí, es muy bonito. O sea, mi primer público, cuando yo empecé, las primeras adivinanzas que hice, las hice para mi sobrino nieto Juan, que en un Zoom familiar durante la pandemia, él comenzó a ponernos acertijos y luego yo seguí su juego, digamos, inventándole nuevas cosas. Pero la persona que más disfrutaba mis adivinanzas conforme las iba creando era mi suegra, que en paz descanse, porque le encantaba, le recordaba mucho sus juegos de infancia, sus tiempos infantiles. Y era buenísima respondiendo y sugiriendo cosas para las adivinanzas. Ahora, han mencionado ambos, ambos tienen una gran experiencia, Ceci en la ilustración, es profesora también. En tu caso, pues no solamente como escritor, sino también como co-conductor de este maravilloso programa, La Dichosa Palabra, y obviamente también con estos libros de ensayo que también tienes. Sin embargo, hoy pensar en hacer más libros ilustrados y hacer más libros que recuperen estas tradiciones y que recuperen también el acercar a los niños a este formato, pero también el recordarnos, te digo, o sea, yo recordé inmediatamente esos grandes viajes de carretera, y digo grandes porque a mí de pequeña 4 horas, 6 horas se me hacía que era todo, o sea, toda la eternidad, ¿no? Entonces, ¿sabes? La dinámica era canciones, la dinámica eran adivinanzas, y cuando se te agotaba el recurso, pues era repetir, y creo que todos tenemos la misma historia, o sea, no era tener tu playlist, no era tener ya descargada una película, una serie, no. Entonces, exactamente, o sea, el hoy pensar también en tener estos formatos y hacerlo desde un libro, que a mí, pues el libro se me hace el de los hallazgos más importantes en cuestiones de lectores, porque descubres que hay algo en ti que va a estar en cada personaje, en cada historia. O sea, siempre hay algo diferente en cada historia y cada libro que vas a leer. Entonces, cuéntenos eso. Y tomas como un papel más activo, ¿no? Digamos, todo es válido, pero cuando te sientas a ver una película, pues estás pasivo y estás simplemente recibiendo la información, que puede ser increíblemente seductora y fascinante. Pero en la adivinanza pones en juego, tú mismo necesitas, es un reto para ti, y tú mismo pones en juego dos cualidades mentales que muchas veces se piensa que están casi en conflicto y que no están en conflicto y que suelen acompañarse, y que son la lógica y la imaginación, o la imaginación y la lógica, que en ese orden son más fértiles. Y eso es súper importante porque, digamos, te obliga a pensar, o sea, es un reto para que tú hagas algo, para que te des cuenta también de algo muy importante, que es los múltiples sentidos que tienen las palabras, la ambigüedad que existe en la lengua, ¿no? Entonces, digamos, una perspicacia al hablar y al escuchar, y te va permitiendo. Yo insisto mucho en esta cosa importante de que a todos la realidad nos presenta retos continuamente. En nuestro trabajo, a cualquier edad, tienes que interpretar correctamente lo que sucede a tu alrededor, o te vas a equivocar, ¿no? Tienes que socialmente saber interpretar cuáles son los signos para poderte desenvolver. Y lo mismo cognitivamente, pues tienes muchas alternativas, muchos caminos de soluciones posibles para resolver tus problemas, y tienes que ir realmente resolviendo, tienes que ir, a mí esa palabra de resolver me gusta mucho, ¿no? La inteligencia resuelta no solamente tiene que ver con solución, sino con cierta decisión, con cierta parte activa de caminar hacia adelante, ¿no?
y eso es muy importante que no lo perdamos, que no estemos pasivos simplemente recibiendo, sino que hagamos cosas. Que haya esa actividad, que haya ese intercambio, claro. Que haya ese intercambio y que es lo que te vuelve parte activa del mundo, ¿no? Además, yo creo que se entrena, o sea, la mente se entrena, o sea, el pensamiento analítico, el poder utilizar el lenguaje al hablar, el poder utilizar tu mente, ¿no? Cuando estás leyendo y estás decodificando todos estos signitos. Escuchaba a Irene Vallejos en esto que decía que para ella eran animalitos, ¿no? Que ella iba como si fueran caminando cuando no tienes esa capacidad todavía de identificar. Entonces, creo que me parece que el libro puede hacer esto. Desde la ilustración puede resultar un poco más fácil, pero yo a veces digo que no, porque la ilustración incluso, al igual que el lector, es cada espectador el que le va a dar esa lectura, porque hay una historia detrás, ¿no? Hay esos antecedentes, esas relaciones, esas conexiones que puede haber desde, yo por ejemplo, pues soy muy fan de los perritos, ¿no? Bueno, tengo dos mascotas, pero también los animales me fascinan y más. Entonces, cada vez que veo una ilustración de un perrito, pienso en todas esas mascotas y las que actuales tengo. O sea, que a lo mejor las tuyas pueden estar más grandes, pueden ser en otras razas, pero inmediatamente me viene esa relación, porque así funcionamos. Entonces, creo que el ejercicio de tener un libro que pueda hablarnos de estas cosas que ya se viven, pero también las nuevas generaciones puedan empezar a crear esas historias, a tener esas conexiones, creo que es un gran ejercicio. Cada uno de ustedes tiene pues una gran labor, porque hoy hablamos todos de la comunicación y demás, y más que tenemos pues una competencia muy grande con todo lo digital. Ahora mismo pues estamos digitalmente. Sin embargo, creo que hay cosas que no van a cambiar y ambos me gustaría que platicaran cuál es digamos, esta característica, esta esencia que tendría el libro y que tendría la ilustración, que aunque puede tener otras competencias, el efecto y la relación que tiene con las personas es único. Ya decías algunas cosas, Pablo, pero creo que vale la pena que se extiendan un poco más en esto. Sí, bueno, yo en lo personal creo que el placer de tocar un libro, o sea, yo soy muy táctil y siempre que veo un libro lo sobo y es hasta como un poco de burla porque parecería que lo estoy acariciando. Hasta lo solemos. Sí, ¿no? Sí, no, pero es como el objeto en sí, o sea, y el poder ver, nunca va a ser igual a verlo en una pantalla. O sea, para mí el objeto libro no va a desaparecer jamás, porque se necesita poder tocar y sentirlo y apropiártelo. Entonces, sí. Bueno, y además hay estudios que muestran que la lectura se aprovecha más cuando está en un objeto físico, o sea, cuando está en papel, y es menos que cuando, ¿no?, es digital. Sí. Y ahí sí es importante quizá recordar a todas las personas que tenemos cierta influencia en los niños y en los jóvenes, que el mundo real es un mundo de 3 dimensiones, no es un mundo de 2 dimensiones. Claro. Y obviamente que tiene muchísimas ventajas la tecnología digital y que la van a usar en el futuro y que hasta para la medicina es importante todo lo digital. Obviamente no pueden permanecer al margen del mundo digital, pero al fin de cuentas la mayoría de las alegrías y la felicidad que van a tener de la vida tiene que ver con una realidad en tercera dimensión, con una realidad tangible, física. Y eso es bien importante, incluso en la educación, ¿no? Muchas veces, incluso antes de la revolución digital, en los salones de clase, muchas veces se educa como si los niños y los jóvenes fueran simplemente un cerebro con patas, ¿no? Sí. Donde te diriges únicamente al cerebro del niño y hay que recordar que el cerebro está al servicio del cuerpo y no al revés. Es decir, el cerebro sirve para que sobrevivamos la persona completa, no al revés, no estamos al servicio de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está al servicio de nuestro estómago para decidir qué debemos comer, cómo debemos comportarnos, cómo dirigir nuestro comportamiento, nuestra acción. Entonces ahí es bien importante recordar esa parte, la más básica de nuestra humanidad, que es nuestro cuerpo.
Y yo por eso insisto en que este es un libro también sensorial, ¿no? Para los sentidos, para la vista, para el oído, para el cuerpo. El ritmo se siente con el cuerpo. El ritmo de las palabras es algo o de la música, es algo que sentimos antes que nada con el cuerpo. Y nuestras emociones y todo el cuerpo es, digamos, todo lo que pensamos del mundo humano, pues tiene que atravesar el cuerpo, porque eso somos antes que ninguna otra cosa, ¿no? Y No justo... debemos olvidarlo, no debemos pensar que vivimos en un mundo de 2 dimensiones, claro, o en un mundo 100% racional o plano de solo un sentido, ¿no? Claro, y justo yo lo veo desde su portada, o sea, desde la portada esos colores, pero también ese gatito, pero también sí, es exactamente, gracias por mostrarlo. Ahí estás quedó precioso, gracias a Cecilia, insisto, sí, sí está precioso. Y al equipo editorial también, que eso es interesante, sí, porque me imagino que, bueno, no me imagino, sé que Cecilia no puede hacer absolutamente todo lo que quiere. Nadie hace absolutamente todo lo que quiere. Todos tenemos que someternos a ciertas reglas, a ciertas disciplinas, a ciertas limitaciones. Eso es la realidad de todos. Pero dentro de esas limitaciones, nuestras posibilidades son infinitas. Entonces, sí, claro, la limitación de Cecilia es que pues, la editorial toma la decisión de que el libro tiene un formato. Y bueno, tiene un formato. Y además, pues no puede ilustrar lo que quiera, tiene que hacerlo con relación a lo que ya viene hecho. Entonces, todas esas limitaciones en realidad son un acicate para la creatividad. Es ahí donde puedes demostrar, dentro de esos límites, donde puedes crear muchas cosas, ¿no? Sí, desde el papel, ¿eh? Desde cómo se va a imprimir, porque si el papel es poroso, tienes que hacer otro tipo de ilustración para que no se enciman los colores y sí. Pero yo creo que es lo bonito. Este trabajo, también me gustaría decir que fue muy en equipo, porque los editores estuvieron muy de la mano en muchas decisiones. Y había veces que yo entregaba bocetos o ilustraciones acabadas que me decían, eso no va a funcionar, hay que volverlas a hacer. Entonces se rehizo mucho para poder llegar a donde llegamos. Hasta que llegué a Renomar. Sí. Nada sale bien en la primera, o muy pocas cosas salen bien en la primera, para no ser tan radicales. En general, todo es trabajo, todo es... Pero además los dos tienen experiencia. Entonces también los dos saben cuando esa corrección o ese ajuste pues realmente es válido, o sea, realmente pues sí, llega otro no. Claro. Pero a veces tú mismo no sabes si sí te ayudan otros ojos, si te ayudan lo que ven los demás. Y por eso es muy importante la tarea de los editores, porque son los que nos van guiando y diciendo por aquí no, por aquí sí. Yo lo agradezco infinitamente eso. No, claro. No, tener esa mirada fuera de... Sí, es muy importante. Que bueno, yo en mi caso me saturo. Cuando tengo ilustrando una semana una misma ilustración y estoy como, quiero a fuerzas que salga esa ilustración, y a lo mejor no vi que lo importante ni siquiera se estaba diciendo, entonces sí necesito como por ahí no va, regrésate. Es muy importante, muy importante. Y en la escritura también es básico, o sea, todos los grandes escritores pues saben que tienen que pasar por que pasar por un tamiz, ¿no? Esa renuncia. Sí, García Márquez contaba que él lo que hacía con sus historias era antes que nada contarlas a sus amigos. A ver si funcionaban, qué funcionaba, dónde fallaban, dónde se caía la atención, porque eso es lo que la guía importante, ¿no? Exactamente. Pues estamos llegando casi al final de esta entrevista. Solo me gustaría que antes de despedirnos cada uno nos platicara, porque veo que siguen en la FIL y porque me encantaría que hasta el 4 siguiera yendo la gente a pues darse esa vuelta. Miren, nosotros llevamos unos alumnos ahora el fin de semana que en su vida habían ido a una feria. La respuesta fue, oye, ¿por qué no habíamos venido? Y yo, pues porque no lo sé, pero ver chicos de entre 19 y 20 años que descubren y que además se descubren lectores, porque uno me dijo, ni siquiera me imaginaba que pudiera encontrar algo para mí, y le comentaba esto de, siempre hay un libro esperándote, lo que pasa es que hay que también moverse un poquito para saber cuál era. Entonces, que estos espacios como la FIL Guadalajara, que para mí yo creo que es la mejor en nuestro país y la mejor en Iberoamérica, tiene este sentido de que las personas vayamos, busquemos, encontremos, y que aquellos que ya leemos, bueno, pues que nos encontremos con nuestros autores, y aquellos autores pues también conocen a otros autores, pero también aquellos que no saben cómo iniciar para que los publiquen, pues también hay editores, ¿no? Y hay casas editoriales. Entonces, brevemente que ustedes nos platiquen esta experiencia y lo que ha sido para ustedes. Adelante.
Bueno, yo para mí a lo largo de los años tengo 22 años viniendo cada año y puedo decir que soy ilustradora gracias a que en el año 2000 un editor me dio chance de enseñar el portafolio y lo vio y me dijo que igual podía que volviera el próximo año porque no fue inmediato y volví el siguiente año y volví a ver a los editores y así me dieron el primer libro. Y la verdad es que ha sido un trabajo de conocer editores, conocer colegas ilustradores, conocer escritores, y ya se convierte esto como en una fiesta. O sea, yo cada año espero la semana para ver amigos. O sea, es así como voy a la FIL, digo, vengo a ver libros y vengo a ver qué me llevo y novedades y demás, pero lo más importante es como la relación personal con todas las personas que nos dedicamos a esto. Que es donde... Muchas gracias. A mí me hace muy bonito ver tantísima gente en la feria, pero no debemos olvidar que a fin de cuentas la lectura casi siempre es un acto solitario. Curiosamente no es el caso de este adivinario, es un libro para leer más con otras personas, pero la mayoría de los libros no son así, la mayoría de los libros son para que los leas, son para tu intimidad, ¿no? Para que tú lo leas contigo mismo. Y curiosamente no voy a decir suena un poco presuntuoso porque no hemos creado la mejor feria del mundo. Hay quienes realmente crearon esta feria, pero, digamos, hemos participado en esta feria muchas personas desde hace muchos años y realmente, pues sí, como dices, es la feria popular más grande del mundo. Popular, quiero decir, se menciona la de Frankfurt como quizá más grande, pero con venta de libros al público en general, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante. Y tengo entendido que lo más bonito es que en la de Guadalajara viene la gente. Creo que en la de Frankfurt entran puros profesionales. Y no hay venta de libros. Al no haber venta de libros, si no estará bien el público, es como la feria. Sí, es única por eso, por esta combinación. Aquí un sabor mexicano y ha salido muy exitoso. Realmente es una maravilla que contemos con esta feria en México. Estoy segura que sí, así es. Ha sido una delicia platicar con ambos. Espero estar próximamente en sus próximos libros, proyectos y demás. Y como siempre, pues que tengan este valor, porque yo creo que escribir y publicar se necesita valor. Así que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, que siga siendo un éxito allá, toda la FIL y todas sus actividades que tengan por allá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gireli.